Hace algunas semanas habíamos, por inquietud de nuestro compañero Roberto Merchán, nos contó que quienes tenemos o quienes tienen RUC, ahora algunos son considerados como pequeñas empresas. Por eso hemos buscado a alguien que nos hable sobre el tema, y es don Marco Efraín Ventimilla. Él se graduó en la Universidad Central del Ecuador como ingeniero de contabilidad y auditoría. Es contador público autorizado. En la Universidad Central del Ecuador también es magíster en administración jurídico-tributario. Laboró en varias empresas, entre ellas coordinador sectorial del programa Alfabetización Monseñor Leonidas Proaño. También estuvo en el Consejo de la Judicatura, perito liquidador, asesoramiento administrativo financiero, tributario a varios emprendimientos. Le damos la cordial bienvenida a Marco Ventimilla y quiero preguntarle, ¿cuándo se promulgó esta famosa ley de microempresas? Buenos días, bienvenido a la Radio Redonda. Muy buenos días. Bueno, la ley se promulgó en diciembre del año 2019. Es una ley sobre las microempresas. Microempresas son toda persona natural obligada a llevar contabilidad y sociedades que tenían de 1 a 9 empleados e ingresos menores a $300,000. Sí, cabe recalcar que sería importantísimo hacer conocer al público por qué se promulgó esta ley. La autoridad de control siempre tiene excesiva normativa. Esa excesiva normativa hacía que todos los contribuyentes siempre protestáramos y pidiéramos cambios. ¿Por qué? ¿Cuál es la excesiva normativa? Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades éramos agentes de retención. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo compraba $1 a alguien, tenía que retenerle un porcentaje de IVA y renta. Y muchas veces el papelito de la retención costaba más que el valor que retenía. La excesiva normativa decía que si yo no hago las retenciones, ese gasto era no deducible y al finalizar el año tenía que hacer una conciliación tributaria y pagar el 25% del impuesto a la renta del gasto que realizaba. Eso nos hacía a los contribuyentes protestar y todo, siempre pidiendo que eliminen este literal de que si no reteníamos ese gasto se considera no deducible. Hábilmente el ministro Martínez vio eso y vio una ventana para recaudar más. Entonces dijo, eliminamos las retenciones, eliminamos los agentes de retención y paguen un impuesto a la renta, pero el impuesto a la renta no es renta, porque la renta es ingresos menos costos y gastos igual a utilidad. La utilidad, sobre el valor de la utilidad es lo que se debe pagar un impuesto a la renta. Esta ley habla de que pagas un impuesto al ingreso. Locura. A ver, por eso nos llamó la atención cuando mi compañero Roberto Merchán nos decía que si yo facturo 5 facturas por X cantidad, yo tengo que pagar ese impuesto por las 5 facturas sin hacer la contrapartida que es el egreso. Permítame, le voy a presentar al señor Patricio Palao Duarte. ¿Cómo le va, Marco? ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer saludarlo. Muy bien, gracias. Un placer. ¿Cómo afecta a los contribuyentes este impuesto, si es tan gentil? Buen día. Ya, buenos días. A las microempresas les afecta considerablemente. Tal es el caso de que muchas pequeñas empresas, pequeños negocios, hoy en día, justamente por la carga impositiva, están sobreviviendo. Con este 2% de impuesto a la renta prácticamente tienden a desaparecer. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Un albañil factura, tiene que pagar si está dentro de microempresas. Todas las empresas hoy en día sabemos que solamente están sobreviviendo, muchas van a tener pérdidas, y es más, tienen pérdidas. A pesar de tener una pérdida,
tiene que pagar el 2% de impuesto a la renta. No, si tengo una pérdida de $5,000 y el 2% de impuesto a la renta, digamos, ha vendido 200,000, son $4,000 de impuesto a la renta, ya su pérdida ya no es de 5, es de 9. Entonces afecta considerablemente a todas las empresas. Pero una pregunta, estamos hablando con Marco Ventimilla. Si yo facturo como honorarios profesionales, en ningún momento yo tengo una microempresa, ¿o estoy equivocado en el concepto? Ya, bueno, la ley habla de, tiene ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, los profesionales no están dentro de la microempresa, pero ojo, si el profesional tiene dos actividades, la una actividad puede ser calificada como microempresa y la otra como en el régimen general. Entonces lo que estamos viendo es que inclusive, hablemos en términos generales, ¿no? Se está obligando prácticamente a tener doble contabilidad, aunque no es doble contabilidad, pero hablamos de doble control. ¿Por qué? Porque tengo que tener un registro para mi microempresa y un registro para el régimen general. Entonces a los profesionales no afecta mucho, pero hay profesionales que tienen 2, 3 actividades, entonces las 2 actividades adicionales son consideradas microempresas y la actividad profesional no es considerada microempresa. Tiene ciertas excepciones. Antes de volver con Patricio Palau, un amigo me dijo que él factura como venta de publicidad y adicionalmente él es, no sé si es maestro de ceremonia o promotor, maestro de ceremonias para que se entienda, y que él ha puesto como microempresario. Sí, exacto, porque la ley prevé eso. Sí, por la actividad. Por la una actividad no es microempresario, pero la otra actividad es microempresario. Sí, la publicidad es microempresario y lo que es maestro de ceremonia, todo puede ser honorarios profesionales y esa actividad no está de microempresa, dentro de la microempresa. Entonces eso hace de que se tergiversen las cosas. ¿Sí? ¿Y pago sobre el 2% dice mensual de lo que yo ingresado mensualmente? No, ya, ahí también hay que hacer una aclaración. El impuesto a la renta siempre, por normativa, por constitución, por código tributario, el impuesto a la renta siempre es anual. El gobierno y el SRI, por la necesidad de dinero, mediante reglamento y mediante resoluciones, todos han obligado prácticamente para que los microempresarios paguen el impuesto a la renta en 2 cuotas, una en el mes de julio y una en el mes de enero, que muchos microempresarios acaban de pagar en enero. Y si al consolidar los ingresos y egresos veo que yo he dado de más al gobierno, ¿el gobierno me devuelve o ya lagarto que come no vomita? Lagarto que come no vomita. Patito, adelante. Bueno, señor Ventimilla, las empresas pequeñas por este tipo de imposiciones podrían llegar a desaparecer, más aún en esta crisis en la que tenemos casi un año. Mire, de hecho que por ley sí, pues, porque digamos, hay las microempresas, las pequeñas empresas, sociedades anónimas, compañías limitadas, etcétera, se crean con un capital social mínimo de $400 a $800. Entonces, y la misma ley de compañías indica que si tienes más del 50% de pérdidas de capital, automáticamente la super de compañías te puede dar de oficio, lo que ya está pasando. Entonces, imaginémonos una microempresa que fue creada con un capital social de $400 y no tenga este año utilidades, y haya vendido unos 200,000, ya tiene una pérdida por cuestiones tributarias, ya tiene una pérdida de $4,000. Entonces, para el próximo año ya va a ser observada y a lo mejor va a ser liquidada. Me llega un mensaje que dice para el señor Marco Ventimilla: ¿es verdad que la ley dice una cosa y el reglamento otra? Sí, es verdad. Miren, la ley habla, en un artículo de las microempresas dice que el SRI debería emitir el catálogo de microempresas hasta el 28 de febrero del 2020.
el reglamento cambió y dijo que hasta septiembre del 2020, ¿no? O sea, el reglamento acaba con la ley. Segundo, tenían que sacar un catálogo, pero comenzaron a sacar catálogos en marzo, en abril y el último al 3 de diciembre, yéndose inclusive contra el propio reglamento. Me imagino que hicieron alguna resolución, porque las resoluciones salen a cada rato. Una pregunta me dice, creo que es un futbolista. Yo soy jugador de fútbol y Ajá. tengo mi sueldo, pero adicionalmente yo también facturo. Soy microempresario. Si es que el SRI le pone dentro, le califica como microempresario, sí. Ah, es decir, el SRI es del Dios para establecer. Exactamente. Tú estás de un El lado SRI. y no estás en otro lado. Exactamente. El Me SRI parece una locura. Ajá. Qué locura. Patito, ¿usted es microempresario, Patito? A ver, yo cuando tuve RUC decía en la razón o el motivo de la actividad comercial, servicio para empresas de radio y televisión, pero ya, como ya no estoy facturando, como sí lo hacía en otro momento, ahora solo hago la declaración del impuesto a la renta, ya no del IVA. Bueno, a ver, otra pregunta, mi estimado Marco, ¿qué es la generalidad impositiva, si es tan amable? Ya. El artículo 300 de la Constitución habla de varios preceptos, y entre uno de estos la generalidad, la capacidad contributiva, bueno, etcétera, ¿no? La generalidad habla de que la ley debe ser de carácter general, o sea, para todos. Sí, si la ley habla de que, por ejemplo, del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado se cobra a todos. No puedo cobrar al más rico el 12%, al de clase media el 8% y al pobre 0%, ¿no? O sea, si yo pongo artículos que valen, están grabados con 12%, ese 12% cobra todo. Esta ley inclusive se ve en contra de la generalidad porque está segregando a un grupo de personas, a un grupo de empresarios. Porque si yo voy a la generalidad, quiero cobrar el 2% de impuesto a la renta o sobre el ingreso o lo que sea, debería ser para todos. Don Marco, le voy a pedir un favor, que no me cierre, porque de pronto no sé si usted está exagerando o la gente, que tengo bastantes mensajes de cuento. ¿Cuántos contribuyentes tiene el Ecuador y cuántos están calificados dentro de este régimen? Luego de una pequeña pausa, vuelvo con usted, don Marco Ventimilla. Y estamos con don Marco Ventimilla, que nos habla sobre esta famosa reforma realizada por el SRI. Le había indicado antes de la pausa, y van a hacer dos preguntas al mismo tiempo, más que preguntas, inquietudes, porque yo de impuesto a la renta no sé nada. La primera, son bastantes los involucrados en estas microempresas que antes no eran. Y la segunda, ¿esto a quién favorece? ¿A los de menos recursos o a los que tienen bastante plata? Don Marco. Bueno, el SRI, como hablaba antes en el catálogo, había sacado ya uno hasta diciembre del 2020. Entonces, dentro del 2020 sobrepasa el 1 millón de contribuyentes que están dentro del régimen de microempresas. Y para el 2020, que también ya hay un catálogo unido, los dos sobrepasan los 2 millones de contribuyentes dentro del régimen de microempresas. En cuanto a quién favorece esta ley, es evidente, porque hablemos claro. Les voy a poner un ejemplo claro. Digamos, en un barrio que haya unas 10 qué sé yo, micromercados. Cierran estos micromercados por este impuesto, ¿quiénes van a ponerse ahí un supermercado? Siempre va a favorecer a los grandes. Es más, durante 14 años, todas las leyes siempre ha sido en contra de los pequeños, porque si nos damos cuenta, el grande todos los años crece, el pequeño solamente sobrevive. Entonces, prácticamente creo que hemos vivido una mentira tributaria durante 14 años. ¿Cuántas reformas han habido en los últimos 14 años? La verdad, he perdido la cuenta.
Llegué hasta la 15. ¿Cuántas? Sí, hasta la 15. Qué Sí, locura. o sea, hablemos no solamente de reforma tributaria, no, sino todos los tipos de códigos que se ha creado. Código de la producción, que se llama el COPTI, el código orgánico de una cosa, de otra cosa, todo con tinte tributario. La verdad, ya cuando llegué a la 15, a la número 15, ya dejé de contar. Me dice un oyente, tengo RUC, pero no soy obligado a llevar contabilidad. ¿Debo pagar también el 2%? Si está dentro de la mixta, sí. Ah, si está en la lista, debe llevar contabilidad y pagar el 2%. No debe llevar contabilidad. Pero pagar el 2%. De los ingresos. Ajá. A ver, hagamos un ejemplo. Esta persona tiene, voy a decir, honorarios profesionales. Gana $1,000. $1,000 sería $120 del IVA. A más de eso tiene que pagar el 2%. A ver, los honorarios profesionales están fuera de las microempresas, pero el SRI, por equivocación, le ingresó dentro de la microempresa, tiene que pagar el 2%. Es decir, fuera del 12%, ¿el 2% sobre qué? ¿Sobre los 1,000? Exactamente. Un robo. El Estado está asaltando. Sí, antes de eso, solamente una aclaración. El IVA no es de los contribuyentes, el IVA siempre es del Estado. Hay una equivocación cuando uno, por ejemplo, yo como profesional facturo $1,000 más 120, esos 120 de IVA jamás es de mí, sino es siempre del Estado. Sí. Me dice, pregúntele sobre el decreto 1240 del presidente, que lo emitió el 3 de febrero, pero hasta hoy no está en el registro oficial. Ah, ya, ese es a ver, ahí, mediante reglamento, el gobierno indicaba que se debe pagar el impuesto a la renta, el 2% de impuesto a la renta, pero ahí cometió un error, que uno no se podía tomar el crédito tributario de años anteriores. Ejemplo, en el año 2019 yo tenía un crédito tributario de $3,000, es decir, el SRI me debía los $3,000. Y yo tengo dos opciones: compensar con impuesto a la renta del año 2020 o solicitar la devolución del impuesto a la renta por pago indebido o pago en exceso. En el reglamento de microempresas indicaba que uno no se puede tomar el crédito de años anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En el año 2019 yo tenía $3,000 de impuesto a la renta. Año 2020, por este 2%, a mí me tocaba pagar $6,000. Entonces yo cogía y decía, vendí 300,000, mi impuesto a la renta es $6,000. ¿Cuántas retenciones me han hecho en el año 2020? $3,000. Entonces la diferencia a pagar es $3,000. Yo antes, ¿qué decía? Pero a mí me debe el SRI $3,000 del año 2019. Entonces ponía ese valor del año 2019 y mi impuesto a la renta a pagar era cero. ¿Qué hizo el SRI con el gobierno con el reglamento? Entonces me dijo, no te tomes el crédito del año 2019, pide devolución, pero paga en el 2020 lo que debes pagar. Entonces, ¿y cuándo le devuelven a uno la plata? Cuando se pide. Ya, pero el gobierno es ágil, así como cobra, es ágil para devolver. No, mire, solamente entre la fecha de pedido y la resolución son 180 días. Después de los 180 días, ahora tengo casos de las devoluciones de impuestos que me salió una resolución en el 3 de diciembre y vamos a febrero y no nos han hecho el pago. Me dice, si en la factura me retienen un porcentaje, ¿aún así debo pagar? No, la retención de la factura es un crédito tributario. Se hace una operación matemática. ¿Cuánto debo pagar? Menos lo que a mí los contribuyentes me han retenido. El saldo es el que se debe pagar y este está impuesto a pagar. Una consulta, ¿y las personas naturales que no estamos obligados a llevar contabilidad? Si es que pasa, hay varias cosas. Si es que estás dentro del catálogo de microempresas, obligatoriamente te toca pagar. Las personas naturales que no están dentro del catálogo deben declarar
de acuerdo al régimen general, con base Ya. imponible, etc. La gente se enchufó. Dice, yo soy un empleado dependiente de una empresa y además tengo mi actividad independiente de capacitaciones y estoy dentro del catálogo de microempresarios. Para declaración de impuesto a la renta en marzo, ¿debo sumar los dos ingresos o debo hacer una declaración por cada una? No, a ver, la declaración es única. Sí, como le decía cuando hablaba hace un momento, decía esto, inclusive lleva a la confusión de doble contabilidad. ¿Por qué? Porque si yo soy empleado en relación de dependencia, la relación de dependencia no está catalogado dentro de la microempresa, pero la otra actividad sí. Pero en el momento de yo pagar, debo pagar el impuesto a la renta sobre la segunda actividad, pero mi impuesto a la renta debe ser global, porque aquí manejamos renta global. Para saber si registro está de en el contribuyente. régimen de microempresas, tiene que ver en la información de su RUC. Ahí aparece si pertenece o no bueno. a ese dichoso régimen para no estar bajándose estos catastros donde están la mayoría. Es decir, yo debería pedir una reimpresión de mi RUC, según este señor. No. Como le dije, el SRI de oficio ya declaró quiénes son microempresarios. Si uno se ingresa a la página del SRI, a la página principal, y ahí hay una pestañita que dice catálogo. Da un clic en catálogo y le sale una cantidad de información de quiénes son agentes de retención, y ahí hay una parte donde dice microempresarios. Ya. Revisa ese archivo y si usted está dentro de ese archivo como microempresario, está obligado a cumplir la normativa de microempresa. Como quien dice, los guambras jodidos. Otra pregunta, Así ¿está es. equivocado su invitado y está mal informando? Si es servicio profesional y por error está en el régimen de microempresa, se debe declarar en cero y tributar en el régimen general y realizar el trámite de exclusión. Buen día. Ya, eso es otra cosa. Mientras no realice el trámite de exclusión del de microempresas, yo sigo estando en microempresas. Sí. Debe pagar. Mire, hay una opción que hoy el SRI sacó porque ya viene una cantidad de demandas, viene una cantidad de todo eso, que indica que si yo considero que no debo estar dentro de microempresas, yo debo declarar el formulario 125 en cero. ¿Sí? Ya. Esa es una salvedad. Por ejemplo, tengo una empresa que tiene 20 empleados y está dentro de microempresa. Es una equivocación del SRI. Hemos realizado el trámite para expulsión y el SRI ha negado la expulsión, indicando que se ingresó el trámite a destiempo, con un día de retraso más o menos. Es Sí. decir, el SRI jamás pierde. Exactamente. ¿Cómo puedo saber cuándo el microempresario debe declarar su IVA? ¿De manera mensual o semestral? ¿Es opcional? Bueno, hay varias, mire, o sea, por todos los cambios que ha hecho, por todas las cosas del SRI, también se ha dado cuenta de que debe ser un poquito flexible, ¿no? La normativa inicialmente decía que debemos declarar en julio y en enero, 2 veces al año, pero la mayoría de microempresarios está declarando mensualmente. Y salió últimamente más que resolución, ya es por costumbre y todo, que la gente está declarando mensualmente. ¿Por qué? Porque es un problema también, es también un problema de flujo de efectivo. Digamos, soy microempresario, $1,000 es complicadísimo pagar mensualmente. Imagínense lo que es pagar $1,000 acumulado en julio. Claro. Entonces, los microempresarios llegaron a la conclusión de que deberían seguir declarando mensualmente por flujos de efectivo y el SRI aceptable. Entonces deja opcional, si quieres declarar mensualmente, declara, si quieres declarar semestralmente, declara. Eso es lo que Preguntar, está por pasando favor, en la que además realidad. del 10% de ley, ¿debe pagar el 2%? El 10% me imagino que se refiere a los honorarios profesionales. Ya. Yo soy sastre, tengo calificación artesanal, facturo cero. ¿Yo tengo también que pagar el 2%? Y no estamos obligados a llevar contabilidad.
Ya, ¿cómo se llama? Los artesanos calificados estaban fuera de la ley, pero sin embargo hay artesanos calificados que están dentro del catálogo. Entonces ellos deberían pedir la exclusión del régimen de microempresas. Entonces el problema acá es de que hay mucha confusión en la normativa, en la ley, porque la ley es clara. El reglamento es el que confunde. Y las resoluciones aún mucho más. ¿Por qué? Porque las resoluciones se van más allá de la ley. La ley es clara. No deben estar tales y tales y tales contribuyentes dentro de microempresas. Pero, como vuelvo y repito, clarísimo, la ley dice de 1 a 9 trabajadores y ingresos menos de 300,000 es microempresa. Pero he revisado y hay empresas, personas naturales que eran obligadas a llevar contabilidad que tienen 2 empleados. Sin embargo, les han puesto dentro de microempresa. ¿Ya? Entonces, normalmente, como la gente a veces no leemos o no somos acostumbrados a leer, entonces, sí, yo tengo 10 empleados, yo no estoy dentro de microempresa. Oh, sorpresa, en el mes de diciembre llegó una notificación que no se ha declarado en julio. Se dan cuenta recién de que estaban dentro de la microempresa, pero tengo 10 empleados. Distintamente el SRI se equivocó, te puso dentro de microempresa y tienes que cumplir. Le guste o no le guste. Patricio Claro. Palau, por favor. ¿Usted cree, Marco, que deberían eliminarse ciertos impuestos? ¿Qué piensa? En realidad sí. Mire, por ejemplo, aquí tenemos más impuestos indirectos que los directos. El único impuesto directo es el impuesto a la renta. El resto es indirecto. Sí, entonces el problema acá es que el impuesto indirecto afecta directamente al costo de producción y al costo de venta. Me aclara, don Marco, yo le entendí lo siguiente. Usted dijo, porque me está escribiendo un contador y me dice que usted está confundido, pero yo le entendí lo siguiente. Punto 1. Usted dijo que el RSI clasificó como microempresarios sin ningún análisis a todos. Punto 1. 2. Usted también dijo que puede pedir al SRI que lo excluyan como microempresarios, pero que primero tiene que hacer el pago respectivo. Y usted también dijo que debe escoger si quiere declarar mensual o semestralmente. Yo personalmente, que yo no sé de qué diablos es esto de la declaración, le entendí. No sé si le entendí bien o le entendí mal. Sí, a ver, perfecto, mire. El impuesto es impuesto, no es opcional. Si la ley dice paga, debo pagar. Si la ley dice declara, debo declarar. No es opcional. Por eso se llama impuesto, ¿no es cierto? Si la ley dice pague el 2% en el formulario 125 en enero, debo pagar. Si la ley dice declara, es diferente. Declarar es distinto de pagar. ¿Ya? Entonces la ley obliga a que nosotros declaremos, los que estamos dentro de microempresas, declaremos y paguemos en el mes de enero. La mayoría lo ha hecho. Muchas personas que tienen un poco más de conocimiento han hecho la declaración entero. ¿Por qué? Porque están tramitando la exclusión dentro del régimen de microempresas. ¿Por qué? Porque no cumple. Sí, no cumple todas las causales para ser microempresa. El SRI no lo ha, el SRI supongo que analizó, pero hay equivocaciones, como le comento. Una empresa que tiene 19 empleados está dentro de microempresa. ¿Por qué? Tiene 19 empleados y ha facturado 200,000 en el 2019. La norma habla claro. Ingresos menores de 300,000 y máximo 9 empleados. Eso es lo que dice el Código Orgánico de la Producción. ¿Sí? Ya. Usted ha escuchado, me imagino, ha escuchado a los posibles candidatos de la segunda vuelta, al señor Arauz, al señor Lasso y al señor Yacu. ¿Qué dicen ellos sobre la parte impositiva de impuestos y cuán factible es hacer? A ver, mire, nosotros hemos estado trabajando desde el mes de julio del año 2020 para pedir
inconstitucionalidades de todos los artículos de las microempresas. Y realmente golpeamos las puertas de la mayoría de políticos y no les interesa. Lo que menos les interesa es eso, ¿no? Entonces nos hemos reunido con candidatos presidenciales y todo, y nadie nos dio una mano. Al finalizar diciembre del año 2020 hubo una persona, un abogado que es del Puyo, que nos ayudó, y él ya puso la demanda de inconstitucionalidad que ya está en análisis de la Corte Constitucional. Porque por donde uno se quiera, esto es inconstitucional, ¿no? Yo vuelvo a decir, yo soy ignorante en esta materia. Mi hermano es el que me hace mis declaraciones. Pero facilito, fácil es decir, voy a eliminar impuestos. ¿Y de dónde vive el gobierno? Exactamente, pero a ver, veamos. El gobierno, el presupuesto del Estado tiene 3 fuentes de ingresos: impuestos, préstamos internacionales y petróleo. Préstamos internacionales ya no hay, porque lo único que hacen es pedir préstamos a bajo costo para pagar el préstamo de alto costo. Ingresos petroleros no hay, entonces tiene que vivir de impuestos. Pero los impuestos tienen que ceñirse a lo que dice la Constitución. La Constitución habla de generalidad, de capacidad contributiva, ¿no? Entonces, si nos ponemos a revisar bien, mire, hay consorcios que venden 300, 400, 50, 20 millones, que pagan menos del 2%, pagan del 0.1 al 1.8 máximo. Y esa información yo no me la estoy inventando. ¿Pero que es doble contabilidad? ¿O son hábiles los contadores? No lo sé, ahí sí no lo sé. Pero porque a uno pobre sí le cobran hasta el último centavo. Bueno, hay que también analizar algo, ¿no? Pagar impuestos no es malo. Pagar impuestos es lo mejor que puede haber en la vida, porque yo demuestro mi capacidad de producción, mi crecimiento, ya. Realmente los que tendrían que decir si hay evasión de impuestos, elusión de impuestos, sería la entidad de control. Pero yo lo que voy a esto es que hay grandes consorcios, grandes empresas, grupos empresariales que pagan menos del 2%. ¿Y por qué una empresa tan pequeñita que apenas sobrevive tiene que pagar en porcentaje mucho más que los grandes? No es justo. Entonces ahí hablamos de la capacidad contributiva. Yo debo pagar de acuerdo a lo que gano, de acuerdo a mis ingresos. Don Marco Ventimiglia, quiero agradecerle a usted. Y ya saben, la gente que está vinculada al deporte, los periodistas que de una u otra manera hacemos actividades facturando, lo que nos toca definitivamente hacer. Yo personalmente pagaría mensualmente, imagínense al final de 6 meses tener que reunir la plata. Uy, si ahora más bien falta la plata. Don Marco, muy amable, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Don Marco Ventimiglia, señoras y señores.